se refiere al procesamiento de una lista de datos. Lo primero que hay que decir es que cuando tú tienes una lista de datos, lo que trabajas es fundamentalmente la recolección. Cuando los recolectas no están ordenados, entonces vamos a proceder explicando un poco con un ejercicio que estoy poniendo aquí. El ejercicio dice de la siguiente forma. En una granja se registra el número de cajas de uva que los jornaleros recogen en una semana. Se presenta al elaborar una tabla de frecuencia para conocer la característica de esos recolectores. Bueno, aquí tengo los valores de las cajas, ¿no? Unos 98, 150, 108, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos valores, compañeros y compañeras, los tengo que ordenar. Entonces voy a proceder como primer paso a ordenarlos. No es un proceso rápido. Bueno, ya ahora si tú los registras y los metes a la computadora, rápido te da el ordenamiento. Pero generalmente pues sí tiene te tardas. La ordenación de datos se procura que la hagamos en fila, de menor a mayor siempre. Entonces el primer dato se ordenan de menor a mayor. Segundo paso, se debe establecer el rango. El rango es la diferencia que hay entre el valor mayor y el valor menor. En este caso tomamos 215 para un lado y 98 para el otro, ¿no? Entonces el valor del rango, que es decir, toda la amplitud de las mediciones, es de 120. Bien, después de ello procedemos a establecer el número de clases. El número de clases son subgrupos que vamos a formar para poder estudiar, analizar por tramos a toda nuestra medición. En este caso yo tomaré el criterio hay varios criterios, hay varias fórmulas medio raras. La que yo uso es la raíz del total de datos. El total de datos que hay aquí son 50. Saco la raíz y me da 7.1, 7 algo más, no me acuerdo exactamente, 6.09 o algo así. Pero raíz de 50, poco más de 7. Entonces el número de clases que voy a tomar es 8. Raíz de 50, cuento todos los datos, me da 50, saco la raíz y me da 7.1. Entonces un dato o un número de clases que es adecuado para ese valor es 8. 7.1, si me hubiera dado 7.2, lo pongo en 8. 7.3 pongo 8. 7.4, 8. 7.8, 8. 8, 8. 8.1 ya pondré 9. El inmediato siguiente, el entero inmediato siguiente. Entonces tengo rango y tengo número de clases. Continúo. Ahora lo que voy a hacer es encontrar el ancho de clase. Es el tamaño de los intervalos que voy a trabajar para poder hacer mi estudio, mi ordenación, mi creación de una tabla de frecuencias. El ancho de clase se determina dividiendo el rango, que fue 120, entre el número de clases, que fue 8. Me dio 15. ¿Qué tal si me hubiera dado una fracción? Puede dar, por ejemplo, que hubiera dado 14.3, pongo 15. 15.1, pongo 16. 15 plus 15. Y voy a empezar a construir una tabla de frecuencia, tomando como referencia el dato más pequeño para poner el límite inferior. Vamos a ver cómo estaba nuestro dato más pequeño. Decía 98, ¿ven? Entonces busco un dato que me ayude a contar de función del rango, del ancho de clase, y que puedo usar 98. Yo usé 95 por cuestiones de que dije, bueno, 95, un dato cercano y que me puede dar valores enteros para trabajar, pues puede ser 95. Entonces, ¿qué hice? Puse 95. El siguiente valor es 15. El siguiente, o sea, estas clases son como intervalos. El límite inferior del intervalo sería 95. Pude usar 98, lo repito, usé 95. Después de usar 95, parece que alguien quiere trabajar. No, nadie. Así hay aquí. Después de usar 95, me voy al siguiente límite inferior, 110. El siguiente límite inferior, 125. 140, 150, de 15 en 15, según lo que encontré aquí, como límite inferior, ¿sí? El límite superior es el valor entero anterior a al inferior siguiente. Por ejemplo, saqué 95, 110, 125,
¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si me quedo en 8 me va a faltar una, entonces voy a poner otra más. El ancho de clase, el número de clases solamente es una referencia. Debo abarcar todos los valores de la tabla. Entonces ya tengo 95, 110. Entonces estos inferiores, el límite inferior de la siguiente clase será 109, porque tengo 110 en la inferior siguiente. Aquí tengo 125, la anterior será 124. Aquí tengo 140, el superior anterior será 139. 155, 154. 170, 169. 185, 184. 200, 199. Y así sucesivamente. El último debo hacerlo en la secuencia que corresponda. Si se dan cuenta, este año también es de 15. El ancho que tengo aquí también es de 15. Aquí estos de valores de frecuencia es el número de datos que se da por cada intervalo. ¿Por qué 4? Vamos a ver. De 95 a 109, ¿cuántos hay? 98, 101, 108 y 108. O sea, son 4. Entonces los pongo aquí. De 110 a 124, ¿cuántos hay? Yo conté 10. Y lo volví a contar y sí, son 10. Sería 110, 112, 115, 115, 116, 118, 118, 120. Hasta el valor correspondiente, que es 124, me dieron 10. De 125 a 139, 5. De 140 a 155 a 154, 7. De 155 a 169, 9. De 170 a 184, 7. De 185 a 199, 6. ¿Sí? De 200 a 214, 1. Y 215 a 200, creo que era 214, alguien no me acuerdo, que no alcanzo a ver porque me está estorbando esto. Voy a hacerlo más grande para ver si lo puedo ubicar. Sí, 200. Aquí estoy mal. No es 219, es 229. Voy a corregirlo. Sí, porque el otro siguiente, ¿cuánto sería? Sí, imaginariamente, sería 230. Bueno, entonces aquí tengo ya los valores de mi frecuencia. Le llamaré frecuencia de clase al número de elementos o de datos que se repiten por cada intervalo, que se dan dentro de cada intervalo. ¿Sí? Entonces esos son los datos que corresponden a mi clase y mi frecuencia. Esos son los primeros elementos de mi tabla de frecuencias. La clase contiene límite inferior y límite superior. El ancho de clase se puede observar de inicio a inicio o de final a final. De inicio a inicio debe darme el ancho de clase. Eso yo lo voy sacando paulatinamente. Luego voy a continuar con los valores de las frecuencias. Las frecuencias las debo trabajar en varios tipos. Bien, frecuencia relativa. Lo primero es la frecuencia relativa. Es la frecuencia expresada en porcentaje. Aquí tengo ya los datos que pasé en forma de clase y de frecuencia. Son los mismos que tengo en el dato anterior. Aquí tengo la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Se va a multiplicar la frecuencia de clase por ciento entre la frecuencia total. ¿Qué es la frecuencia total? El total de datos. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de 4? Pues 4 por 100 sobre 50, me dio 8%. Luego de 10, bueno, 10 por 100 sobre 50 me dio 20%. 5, aquí la voy poniendo, 5 por 10 sobre 50 me dio 10, 14, 18 y así sucesivamente. Obviamente la sumatoria de la frecuencia relativa debe dar 100 porque esta es la frecuencia elevada en porcentaje. Ahora me falta la frecuencia acumulada. Le llamaré frecuencia acumulada a la sumatoria de los valores que hay de una frecuencia determinada hasta ese valor. Por ejemplo, la frecuencia hasta 4, ¿cuánto hay acumulado? 4. Hasta 14, hasta 10, pues será 10 y 4, 14. Hasta el tercer espacio, 4, 10 y 5, me da 19. Hasta el cuarto espacio será
4, 10, 5 y 7, 26. Así sucesivamente. Obviamente al final tiene que ser 50 el último resultado, porque es la frecuencia que se da en todos los intervalos. Y frecuencia relativa acumulada, estamos hablando de la frecuencia, ¿sí? Pero la frecuencia que corresponde a la frecuencia acumulada relativa. Entonces tengo 4, este 28 de dónde sale, de 20 y de 8, este 38 de 20, 8 y 10, y así sucesivamente. Me debe sumar 100. Estos son básicamente los elementos que tengo yo para poder trabajar con los valores de frecuencia correspondientes. Ahora bien, este es un ejercicio que les voy a dejar de tarea. Supongamos que los datos de recolección de cajas de uva para la granja que yo señalaba como ejemplo no eran los anteriores. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son otros 50. Aquí hay un detalle, porque al ser otros 50 me va a alterar un poco y no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer, compañeros, es que no me van a calcular estos valores que tengo aquí. Los voy a quitar 10. ¿Sí? Los voy a quitar 10 para que sea distinto. Porque si no, entonces lo que va a suceder es que se van a aparecer muchos los elementos. Estos 10 que estoy quitando, vamos a quitar los colores. Estos 10 que estoy quitando, muchachos, no los tomen en cuenta. El ejercicio que vamos a hacer, que les voy a dejar ahora, es que por favor me elaboren una tabla de frecuencias siguiendo las instrucciones que yo les puse, que me elaboren una tabla de frecuencia para estos 40 datos. ¿Sí, compañeros? Por favor, una tabla de frecuencia para estos 40 datos. Esta actividad la van a integrar a su actividad de la semana como primer paso. Y obviamente eso demostrará que pues si vieron que estuvieron presentes, porque pues, obviamente esa es la primera parte de la tarea. Los siguientes elementos de la tarea van a ser elaborar tablas de frecuencia que incluyen la frecuencia, los límites. ¿Qué tiene que incluir? Pues los límites de clase. Vamos a ver aquí esta tabla, que la quiero completa para el otro caso. Los límites inferiores, los límites superiores, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada para estos datos. ¿Sí, compañeros? Bien, ahorita vamos a ver.